A veces, como fanáticos de la tecnología, creemos que conocemos todos y cada uno de los teléfonos celulares que existen, pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. O eso fue lo que me dijo mi padre cuando me di cuenta que era adoptado. Pero bueno, ustedes no están aquí para que les cuente mi triste vida. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de un dispositivo muy pero muy poco conocido, de una marca que también es muy poco conocida, sobre todo en este lado del charco, pero que resulta ser bastante interesante, no solamente por sus características, sino también por su precio. Así que caballeros y las casi inexistentes damas que ven estos videos, prepárense y pónganse cómodos, busquen palomitas o lo que quieran, porque ya vamos a empezar. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Yo soy Juan y les doy la bienvenida a TP Resurrection. China es algo así como un universo paralelo. Cualquier cosa que se te pase por la mente, a lo mejor ya la hizo un chino. Y es que siendo un país tan grande, tan poblado, con tantas empresas y con tanta tecnología, ya saben, les da por crear de todo. De hecho, estaría bueno un video de las cosas más extrañas que solo se pueden encontrar en China. ¿Qué creen? Déjenme saber en los comentarios si les gustaría algo así. ¿Pero esto qué tiene que ver con el video, TP? Bueno, pues que la marca y el teléfono del que vamos a hablar, como se podrán imaginar, proviene de ese lado del charco. Pues les estoy hablando de nada más y nada menos que de un Nubia. Y ya sé lo que algunos se deben estar preguntando. ¿Un qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? Bueno, tranquilos que ya les explico. Nubia es una marca que nació como parte de ZTE, sí, de ZTE, esa marca que todos conocemos por ser una basura, pero que a diferencia de su padre o su madre o como quieran ponerlo, se enfoca principalmente en crear teléfonos potentes y económicos. Auténticas bestias calidad-precio. Y uno de ellos es un animal que puede tener hasta 18 GB de memoria RAM. ¿Me escucharon bien? 18 GB. Y ya, eso es todo, pues obviamente sí. Adiós, nos vemos en un próximo video. Nah, mentiras, aparte de esta cantidad monstruosa de memoria RAM, este equipo cuenta también con el chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, uno de los procesadores más potentes que existen en la actualidad, el cual consta de 8 núcleos Cairo basados en la arquitectura Cortex X2 a 3,2 GHz, lo que en español quiere decir que es muy potente, pero no solo eso, sino que además consume un 30% menos que el Snapdragon 8 Gen 1 normal, y no por esto deja de ser potente, sino que al contrario, su rendimiento aumenta un 10% más. Para no marearlos y aburrirlos con tantos detalles técnicos que solo los Pro Hacker Master Crack entienden, este cachivache puede correr absolutamente cualquier juego o aplicación Android sin ningún problema, pues el chip se complementa de una GPU Adreno de cuarta generación, compatible con OpenCL 2.0 FP, OpenGLS 3.2 y Vulkan 1.1. Chico, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Nah, ya en serio, todas estas son tecnologías que ayudan a que el teléfono sea aún mejor en cuanto a gráficos, haciendo que sea una excelente opción para gamers. Pues su pantalla de 6,67 pulgadas del tipo OLED Full HD Plus cuenta con una alta tasa de refresco que puede llegar hasta los 144 Hz, lo que en el uso práctico significa que algunas animaciones y juegos, obviamente los que sean compatibles, se van a ver de una forma más fluida, brindando claramente una mejor experiencia. Más batería también. Y hablando de ese importante punto, la batería, en este caso pueden venir dos versiones, una con 4600 mAh y una carga rápida de hasta 120 vatios, que es muy rápida, y otra con una carga ligeramente más lenta, aunque muy rápida también, de 80 vatios, pero una batería de hasta 5000 mAh. Así que a pesar de su exagerada potencia y de la calidad de su pantalla, no deberíamos tener problemas de autonomía. Pero, ¿qué hay por ejemplo de las cámaras? Bueno, pues la principal es un sensor de 64 megapíxeles, focal 1.6, concretamente el Sony IMX787. La secundaria, que tiene un ángulo de visión de 116 grados, es un lente de 50 megapíxeles. Y el telefoto, que se encuentra estabilizado ópticamente, al igual que el sensor principal, algo que comúnmente solo está disponible en equipos muy caros, nos puede dar un acercamiento o zoom híbrido de hasta 9 aumentos.
Lo que a decir verdad no es nada sorprendente a día de hoy, ya que existen teléfonos que superan esto 1000 veces. Pero es aquí donde viene lo más curioso de todo. ¿Cuánto creen que vale este celular? Muchas de sus características son iguales o mejores que las de los equipos más costosos del mercado, por lo que si en el título no hubiese aclarado que es bastante económico, muchos podrían pensar fácilmente que pasa de los 800, 900 o $1000. Pero nada de eso, pues su precio de lanzamiento estuvo por debajo de los 4000 yuanes, que son como 500 euros, lo que está más cerca de un gama media alta o de un gama media premium que le llaman, que de un verdadero gama alta como es este. Estamos entonces frente a uno de los mejores representantes de lo que se llama calidad-precio, aunque lastimosamente es muy complicado conseguirlo fuera de China. Pero nada es imposible, siempre existirá AliExpress y demás tiendas así por el estilo, así que de que se puede, se puede. Aunque claro, hay que tener en cuenta cosas como por ejemplo las homologaciones, los bloqueos, los aranceles, los impuestos y un montón de impedimentos más que gobiernos como por ejemplo el de mi país ponen a las personas. Déjame saber tu opinión en los comentarios y también déjame saber sobre qué te gustaría que hablara en un próximo video, ya que por mi parte eso sería todo por hoy. Te invito a que dejes tu comentario, compartas el video y te suscribas si es primera vez que vienes por aquí. Y antes de finalizar, un gran saludo para todas estas personas que dejaron su comentario en la publicación que hice en la pestaña comunidad justo antes de empezar a grabar este video. Si al igual que ellos quieres aparecer aquí, simplemente debes estar pendiente a las publicaciones que hago allí, porque me encanta interactuar con ustedes y constantemente estoy haciendo este tipo de actividades. Los quiero mucho, cuídense, lávense las manos, no se enamoren, no confíen en nadie y miren estos otros 2 videos que les dejo por aquí.